Estadística 1, unidad 6, distribuciones en el muestreo. En esta presentación haremos una introducción sobre la distribución muestral de los estadísticos, pero nos abocaremos en particular a analizar la distribución de la media muestral. Recordemos que cuando tenemos definida una población y estudiamos algunas características o elementos de la población, podemos calcular algunas medidas de resúmenes que denominamos parámetros. Estos parámetros son valores fijos y muchas veces desconocidos. Por eso es necesario seleccionar una muestra. La selección de la muestra se realiza al azar, por lo tanto, esta selección es un proceso aleatorio. Y a partir del estudio de las características de las muestras, las medidas de resúmenes que se obtienen en la muestra se denominan estadísticos. Como estos estadísticos surgen de un proceso aleatorio, son variables aleatorias. Y porque cada resultado de esta variable depende de la muestra seleccionada. Si uno pudiera determinar todas las muestras posibles que se pueden seleccionar en una población y encontrar todos los valores que asume esa variable, se puede determinar la distribución de probabilidad del estadístico o de esta nueva variable aleatoria. Por lo tanto, es importante el estudio de la distribución de probabilidad de los estadísticos y sobre todo porque los estadísticos, cuando cumplen ciertas condiciones, permiten estimar o inferir los valores de los parámetros cuando estos son desconocidos. Vamos a retomar también el ejemplo que se usó en la presentación de la primera parte de esta unidad, que era, se trabajaba sobre una población de 514 profesores de una universidad, a los cuales se analizaron las siguientes características. Salario, definido en pesos durante el año académico, considerando 9 meses, y género, masculino y femenino, y la rentabilidad de la disciplina académica medida como el ratio entre el salario promedio nacional pagado en la disciplina y el promedio nacional de todas las disciplinas. Para las variables cuantitativas podemos calcular como medidas descriptivas principales la media y la varianza, cuyos parámetros eran mu y sigma cuadrado respectivamente y sus correspondientes estadísticos x media y s cuadrado. Y para las cualitativas podemos tomar como medida descriptiva la proporción, que definimos como P como parámetro y P sombrero la estadística. En esta presentación, como dijimos que no íbamos a limitar la distribución de la media muestral, o sea, vamos a trabajar con este estadístico y solamente con las variables numéricas, salario y rentabilidad en las disciplinas. A partir de esos ejemplos, se habían analizado que las variables en la población tenían una distribución poblacional con sus propios parámetros, media, desviación estándar. Si elegimos una muestra, la media muestral, se puede expresar como una combinación lineal de las n observaciones muestrales elegidas al azar, ya que por definición la media muestral es la suma de las n observaciones muestrales ponderada por 1 sobre el total de observación. También habíamos dicho que la media muestral es una variable aleatoria con determinada función de probabilidad. En principio desconocemos cuál es su función de probabilidad, pero podemos determinar su esperanza y varianza. Para ello vamos a recordar un concepto que también habíamos visto, que si nosotros tenemos la distribución poblacional de la variable y seleccionamos una sola observación elegida al azar, esa única observación tiene la misma distribución de la población de la cual surge, o la distribución que tiene esa variable en la población, con su misma media y su misma varianza. Vamos a suponer que extraemos n elementos, una muestra de n elementos de la población con reposición. Ahí vamos a determinar la media muestral. Entonces decimos, el valor esperado de la media muestral es igual al valor esperado de la suma de esas observaciones muestrales multiplicada por 1 sobre n. Vamos a aplicar propiedades, decimos que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. En este caso tenemos ahora, nos queda la esperanza de una suma de variables. Y la otra propiedad que hemos visto, que la esperanza de una suma variable es igual a la suma de las esperanzas. La esperanza de lo que tengo acá en el sumatorio es la esperanza de cada observación muestral. Y habíamos visto recién que
cada observación muestral tiene la distribución de la variable en la población. Por lo tanto, su valor esperado va a ser igual a la media poblacional. Reemplazamos y ahora me queda el sumatorio de 1 en n de mu. O sea que este sumatorio es lo mismo que reemplazarlo por n veces la media poblacional. Simplificando nos queda que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional. Esto es que si nosotros pudiéramos sacar de la población todas las muestras posibles y calculamos el promedio o el valor esperado de todas esas muestras, el resultado que obtendríamos sería el valor de la media poblacional que queremos encontrar. Vamos ahora a hacer lo mismo con la varianza. Vamos a ver a qué es igual la varianza de la media muestral. Para eso también vamos a aplicar propiedades. Decimos la varianza de una constante por una variable era la constante del cuadrado por la varianza de la variable. Pero acá lo que tengo es la varianza de una suma de variables. Y recuerden que la varianza de una suma de variables, si las variables, eran independientes entre sí, y al hacer una extracción con reposición, yo estoy asegurando que los resultados que vaya extrayendo la muestra sean independientes entre sí. En ese caso puedo aplicar la propiedad con esa condición. Entonces la varianza de una suma de variables es igual a la suma de las varianzas si esas variables son independientes. En este caso, asegurándonos que son independientes porque hacemos un muestreo con reposición, podemos obtener entonces que la varianza de x media es igual a 1 sobre n al cuadrado por el sumatorio de las varianzas de cada una de esas observaciones. Pero igual que antes, como dijimos recién, cada observación, digamos, tiene la distribución de la población de donde proviene, por lo tanto su varianza va a ser sigma al cuadrado. Reemplazando, sumamos n veces sigma al cuadrado, eso es n por sigma, y simplificando nos queda que la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional, sigma al cuadrado, dividida el total de observaciones. Estas dos condiciones, el valor esperado en la media muestral, que es igual a mu, y la varianza de la media muestral, que es sigma al cuadrado sobre n, se cumple cualquiera sea la distribución de probabilidad que tenga la media muestra. Vamos a corroborar lo que recién calculamos aplicando propiedades, utilizando un ejemplo muy sencillo, considerando una población de 4 elementos, en este caso una empresa que tiene 4 empleados, que llamaremos A, B, C y D, y vamos a medir para cada uno de ellos el salario por hora, de 5, 6, 8 y 9 respectivamente. Lo que vamos a hacer, a partir de estos 4 empleados, vamos a calcular muestras de tamaño 2 con reposición. Y a partir de esa muestra vamos a determinar la media muestral en cada una de ellas, y con esos resultados vamos a calcular la distribución de probabilidad de media muestral, y después vamos a encontrar la esperanza y la varianza de esa variable aleatoria. La primera pregunta que nos hacemos: ¿cuántas muestras de tamaño 2 podemos calcular a partir de una población de 4, de tamaño 4? Como el muestreo con reposición, si tenemos 4 elementos, esos elementos se pueden combinar con esos mismos 4 elementos, o lo que es lo mismo, calcular una variación con repetición de 4 tomado a 2, que es 4 por 4. O sea, tengo 16 resultados posibles, o sea, 16 muestras, ya que puede haber diferente orden y se pueden repetir los elementos. Vamos a calcular también los valores poblacionales. O sea, vamos a calcular para esta población el salario promedio, que me da 7, y la varianza del salario, que da 2,5 pesos al cuadrado. En esta tabla hemos detallado las 16 muestras que podemos calcular con los valores de las variables para cada una de esas muestras y el calculado en la media muestral o el promedio de cada muestra. Como cada una de estas 16 muestras tiene la misma posibilidad de salir, decimos que cada muestra tiene una probabilidad de 1 sobre 16 de ser seleccionada. Con esta información vamos a construir la distribución de probabilidad de la variable media muestral. Entonces vamos a tomar la media muestral, los valores que aparecen, los distintos valores,
y la probabilidad de aparición de cada uno de ellos. Por ejemplo, en las 16 muestras, que la media muestral sea igual a 5, aparece una sola vez, entonces tiene probabilidad 1 sobre 16. El valor 5,5 de la media muestral aparece 2 veces, por lo tanto tiene probabilidad 2 sobre 16. Y así construimos para todos los diferentes valores que pueda asumir la media muestral, la suma de esas probabilidades da 1. Entonces de esta manera tenemos determinada la función de probabilidad de la media muestral. En este caso hemos graficado la distribución de probabilidad en un gráfico de bastones, porque hemos tenido solamente estos valores exactos. ¿Bien? Vamos a encontrar el valor esperado, igual que lo hacemos con cualquier variable aleatoria, como la suma de los valores de la variable multiplicada por la probabilidad, y cuando calculamos el valor esperado de x media, ese valor esperado me da igual a 7, que es igual a la media poblacional. Y la varianza, que va a ser la suma de los desvíos al cuadrado ponderado, los desvíos con respecto a la media, da 1,25. Y 1,25 es igual a la varianza, que es 2,5, dividida el total de observaciones en la muestra, que en este caso es igual a 2. A partir de las n observaciones de una muestra aleatoria extraída de cualquier población, con cualquier distribución, pero con una media mu y varianza sigma al cuadrado, la media muestral es una variable aleatoria con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Veamos ahora cómo afecta a la variabilidad de la distribución de la media muestral si nosotros, por ejemplo, disminuimos el valor del parámetro poblacional mu, o sea, la media poblacional. Este cambio no afecta para nada a la variabilidad de la media muestral. Sin embargo, si aumentamos la variabilidad de la población, o sea, aumentamos la varianza poblacional, la varianza de la media muestral está directamente relacionada con la varianza poblacional, por lo tanto, un aumento de la variabilidad de la población aumenta la variabilidad de la media muestral. Si realizamos un aumento del tamaño de la muestra de n, como la variabilidad de la media muestral está inversamente relacionada con el tamaño de la muestra, esto hace que la variabilidad de la media muestral disminuya. O sea que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye la variabilidad de la media muestral y por lo tanto nos aproximamos al valor de la media poblacional. Como dijimos, entonces la media muestral es una variable aleatoria con valor esperado igual a la media poblacional mu y la varianza igual a la varianza de la población dividido sobre n. Si queremos calcular la desviación estándar de la media muestral, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de esa varianza, por lo tanto la desviación estándar de la media muestral va a ser igual a la desviación estándar poblacional dividida la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este es un ejemplo en donde se ha ido considerando distintos tamaños de la muestra y se puede ver gráficamente cómo es el comportamiento del desvío estándar de la media muestral a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Entonces vemos que la desviación estándar, o sea, la variabilidad alrededor del valor promedio, va disminuyendo a medida que crece el tamaño de la muestra. Esta conclusión también la habíamos visto cuando habíamos aplicado la ley de los grandes números a la media muestral. Porque habíamos dicho que si se toma una muestra de tamaño n lo suficientemente grande, de tal modo que la probabilidad de que la media muestral, que es el estimador, difiera del parámetro poblacional, que es la media poblacional, en menos de una cantidad d, que es una cantidad arbitrariamente pequeña, ese límite tiende a 1. Habíamos mostrado ese límite y eso significaba que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la media muestral converge a la media poblacional. Vamos a tomar de nuevo el ejemplo de los 4 elementos de la población, de los 4 empleados, y vamos ahora a calcular muestras de tamaño 2, pero vamos a hacer un muestreo sin reposición. Entonces, vamos a eliminar aquellas muestras donde se podía repetir el elemento
y tampoco interesa el orden en que aparecen, ¿tá? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el total de muestras en este caso? A partir de un combinatorio de 4 elementos que tenemos en la población, toma de 2. O sea, ¿cuántas muestras de tamaño 2 podemos calcular de una población de tamaño 4? En realidad este resultado me va a dar 6 muestras. Acá tomamos las 6 muestras, los valores del salario por hora, los resultados de cada muestra y la media de cada muestra. A partir de estos 6 resultados vamos a armar la función de probabilidad de X media. Y a partir de eso vamos a calcular el valor esperado y la varianza. Si observamos, la esperanza de la media muestral me vuelve a dar 7, que es igual a la media poblacional, y volvemos a corroborar lo que habíamos dicho originalmente. Pero la varianza en este caso no me da 1,25, que era lo que nos había dado cuando era con reposición, sino me da 0,8333. En este caso se debe a que la varianza, cuando los muestreos son sin reposición, va corregida por un factor de corrección, que ya lo habíamos visto cuando vimos las distribuciones por geométrica, que es el cociente entre el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Cuando este factor está cercano a 1, es indistinto hacer un muestreo con o sin reposición. Entonces, en ese caso, la variabilidad se acercaría al valor que hemos calculado antes. La varianza de X media estaría cercana a 1,25. Fíjense en que este factor de corrección, o cuando el muestreo es sin reposición, hace que la varianza del estadístico sea un poco menor. Resumiendo entonces, el estadístico media muestral, que siempre se calcula como la suma de los valores de la variable de las observaciones muestrales sobre el total de elementos de la muestra, tiene tanto el muestreo con reemplazo y sin reemplazo un valor esperado igual a la media poblacional. Sin embargo, la varianza, si el muestreo con reemplazo, va a ser la varianza poblacional sobre n, pero si el muestreo es sin reemplazo, va a ser la varianza poblacional sobre n, pero multiplicada por el factor de corrección. Pero nosotros hemos podido determinar la distribución de probabilidad de la media muestral porque hicimos un ejemplo muy simple, y aparte en la práctica nunca vamos a calcular todas las muestras posibles. En la práctica vamos a tener una única muestra de la población. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la distribución de probabilidad de la media muestral? Vamos a continuación ver que hay algunos teoremas que nos permiten determinar cuál es la distribución de probabilidad de la media muestral. Retomando el ejemplo entonces de los 514 profesores de una universidad, vamos a considerar, dijimos, dos variables, salario, rentabilidad y disciplina, y vamos a recordar que habíamos hecho ajustes de la variable de la población y el salario era simétrica a derecha y se había ajustado por una distribución exponencial, cuya media era de 45.633,66 pesos. Mientras que la rentabilidad de la disciplina se ajustaba a una distribución normal en la población con parámetros media 0,94 y varianza 0,15. A partir de estas poblaciones vamos a ver ahora algunos teoremas que nos permiten determinar la distribución de probabilidad de la media muestral cuando se obtienen muestras de distintas poblaciones. El primer teorema que vamos a ver se llama teorema fundamental de distribuciones normales y a partir de ese teorema se puede demostrar que cualquier combinación lineal de variables aleatorias normales independientes también es una variable aleatoria normal. Esta nueva variable aleatoria normal va a tener media igual a la combinación lineal de las medias de esas variables y varianza igual a la combinación lineal de las varianzas con los coeficientes que lo acompañan al cuadrado. Esto significa que si nosotros tenemos una variable poblacional, una variable de la población que tiene una distribución, o sea, ajusta a una normal, con parámetros mu, o sea, media poblacional mu, y varianza poblacional sigma cuadrado, y extraemos n observaciones, o sea, traemos una muestra aleatoria de esa población. Recordemos que cada una de esas observaciones
tiene la misma distribución de la población de la cual proviene, o sea, cada observación va a ser una variable aleatoria normal. Y la media muestral como una combinación, te habíamos dicho ya que era una combinación lineal de las observaciones, y como esas observaciones son variables normales, entonces podemos aplicar este teorema y decimos que la media muestral en este caso va a ser una combinación lineal de variables normales, porque todas provienen de una población normal. Por lo tanto, la media muestral va a tener distribución normal. Y aplicando las condiciones para su media y su varianza, la media muestral va a ser entonces una variable aleatoria normal con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Si una variable x en la población se ajusta a la distribución normal y se extrae una muestra de esa población, la media muestral, que se puede obtener a partir de esa muestra, también va a tener distribución normal, cualquiera sea el tamaño de la muestra. Entonces, concluyendo, si la x en la población se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la media muestral que se obtenga de la muestra que se extrae de esa población va a tener distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Como la media muestral es una variable con distribución normal, también entonces se puede estandarizar haciendo una transformación, un cambio de variable, llevando esa variable media muestral a una variable z con parámetros, o sea, una z que se distribuye normal con parámetros 0 y 1. Nosotros habíamos visto recién que el ratio de rentabilidad de la disciplina se ajustaba en la población a una distribución normal con media igual a 0,94 y varianza un ratio de 0,15 ratio al cuadrado. Nosotros podemos dibujar la función de densidad de la distribución poblacional, que es la que está en la línea azul entrecortada. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular la distribución, o sea, dibujar la función de densidad de la variable media muestral para distintos tamaños de muestra. O sea, en el primer caso lo vamos a hacer para una muestra de tamaño 10 y en otro caso para una muestra de tamaño 20. Lo que podemos observar, corroborando lo que ya hemos dicho, que a medida que aumenta el tamaño de muestra, disminuye la variabilidad de la media muestral, por lo tanto la distribución va a ser una distribución mucho más concentrada en el valor central de esa distribución, que es el valor esperado de x media, y ese valor esperado de x media es la media poblacional. Entonces, una vez determinada la distribución de probabilidad de la media muestral, podemos calcular probabilidades como lo hacemos con cualquier distribución normal, pero teniendo en cuenta cuáles son la media y la varianza de la media muestral. Veamos este ejemplo. Si seleccionamos una muestra de 10 docente, ¿cuál es la probabilidad de que el ratio de rentabilidad de la disciplina promedio de esta muestra difiera de la media poblacional? Es más de 0,2. Tenemos entonces la distribución de la variable en la población, sacamos una muestra de tamaño 10 y determinamos entonces que la distribución de la media muestral, como proviene de una población normal, es normal con media igual a 0,94 y varianza 0,15 sobre 10, que es el tamaño de la muestra. Lo que nos está pidiendo este problema es que calculemos la probabilidad de que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional en valor absoluto sea mayor a 0,2. O sea, lo que en el gráfico podemos observar son la probabilidad de las colas de la distribución. Si sacamos la barra de valor absoluto, es igual a la probabilidad, la suma de dos probabilidades. La probabilidad de la cola superior, que sería que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea mayor a 0,2, más la probabilidad de la cola inferior, que es la probabilidad de que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor que menos 0,2. Si reemplazamos mu por el valor que conocemos y despejamos el valor de x media, haciendo los cálculos, esto nos queda igual a la probabilidad de que x media sea mayor que 1,14 más la probabilidad de que x media sea menor que 0,74. Podemos estandarizar esos valores, llevarlo a una normal 0,1. Esto es equivalente a decir la probabilidad de que la variable normal estandarizada sea mayor a 1,63
y más la probabilidad de que sea menor a menos 1,63. O sea que esté fuera del intervalo menos 1,63, 1,63. Buscando las probabilidades correspondientes, esta probabilidad nos da igual a 0,1033. Si la variable de la población no se ajusta a una distribución normal, habíamos visto un teorema que era muy importante, que es el teorema central límite, que nos decía que si teníamos n variables aleatorias independientes y con la misma distribución, no importaba cuál fuera esa distribución, pero teníamos que el valor esperado de cada una de esas variables era mu y la varianza sigma al cuadrado. En el caso de que n fuera suficientemente grande, la suma de esas variables tendía a distribuirse a normal con un valor esperado igual a n veces mu y su varianza n veces sigma al cuadrado. También habíamos visto que dentro de las aplicaciones del teorema central del límite, este teorema se podía aplicar a la media muestral. ¿Por qué? Es una suma de variables ponderada por 1 sobre n. Entonces, si aplicamos este teorema, nosotros podemos decir que cualquiera sea la distribución de la selección de variables que hemos obtenido, o sea que podían venir de cualquier población, la suma de esas variables se va a distribuir normal, por lo tanto la media muestral se va a distribuir normal con media o valor esperado mu y varianza sigma cuadrado sobre n. De esta manera, o sea, sin importar cuál es la forma o a qué distribución podemos ajustar la variable de la población, podemos aplicar el teorema central del límite siempre y cuando esa muestra sea lo suficientemente grande. Pero, ¿qué es lo suficientemente grande? Porque en realidad acá no hemos hecho la demostración del teorema central, pero la definición bien suficientemente grande, que eso tiene infinito. En la práctica, a partir de simulaciones o pruebas empíricas, se verifica que cuando las muestras ya son mayores a 30, se cumple o se verifica este teorema. Entonces, nos tenemos que asegurar que la muestra sea mayor a 30 para poder aplicar este teorema. Vamos a mostrar algunos ejemplos partiendo de variables en la población con distintas distribuciones. Se van a seleccionar a través simulando distintas muestras y se va a calcular las medias de esas muestras y se va a determinar la distribución de la media muestral. Y vamos viendo que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de la media muestral se va haciendo cada vez más simétrica. En este caso hemos partido de una distribución uniforme, que es una distribución que asume un valor constante en un intervalo. Esta distribución no la hemos visto en esta materia, pero nos sirve también para mostrar como ejemplo de que si sacamos muestras de esa distribución de tamaño 5, la distribución de la media muestral va a tener un determinado comportamiento que, a pesar de que no es muy asimétrico, es bastante simétrico, porque si ustedes observan, la distribución uniforme por naturaleza es una distribución simétrica, pero a medida que aumenta el tamaño de la muestra, esa simetría se va ajustando cada vez más a una distribución normal. En este segundo ejemplo partimos de una distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución bien asimétrica, simétrica derecha. Y si observamos cuando n es 5, la distribución de la media muestral es asimétrica, pero a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, con n 30, ya la distribución de la media muestral se va acercando cada vez más a una distribución bien simétrica. En este caso hacemos el ejemplo con una Poisson, con un lambda 5. La Poisson es una distribución asimétrica derecha. Si sacamos todas las muestras de tamaño 5, nos va a dar una determinada función de probabilidad, pero a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, y cuando ese tamaño ya llega a 30, se va ajustando cada vez mejor a una norma. De esta manera podemos decir que cualquiera sea la forma o la distribución poblacional de la variable, si la muestra es mayor de 30,
podemos asegurar que la distribución de la media muestral se ajusta a una normal. Veamos en el ejemplo que habíamos dado del salario de los docentes, que habíamos notado con la variable I. Habíamos dicho que esos salarios tenían una distribución exponencial con una media, de 45.633,66 pesos. Para simplificar, vamos a trabajar a la variable en miles de pesos para que los parámetros de la población que nos queden con valores más sencillos. Entonces, si la ajustamos a que la variable está expresada en miles de pesos, la media va a ser 45,63 en miles de pesos y la varianza va a ser 2.082,10 en miles de pesos al cuadrado. Vamos a ver ahora qué pasa si se extrae una muestra de 45 docentes. ¿Cuál es el intervalo que incluye el 90% de los valores de las medias muestrales? Como n es mayor que 30, entonces podemos aplicar el teorema central del límite a la media muestral. Por lo tanto, la variable que hemos determinado, aleatoria media muestral, se va a distribuir normal con media igual a 45,63 y varianza igual a la varianza poblacional 2082,10 dividido 45, que es el tamaño de la muestra. Determinado entonces la distribución de probabilidad que se puede aplicar para la media muestral, vamos a plantear ahora que queremos encontrar cuáles son los valores de las medias muestrales que contienen el 90% de los resultados que se podrían dar entre las medias. Y bueno, acá tenemos la gráfica, la variable que estamos analizando X media. Estandarizamos las variables teniendo en cuenta la media y la desviación estándar de la media muestral y tratamos de encontrar a partir de los valores de Z cuál es el intervalo. Entonces buscamos los valores Z1, Z2, analizamos, buscamos en algún aplicativo, en este caso hemos utilizado Infostat, y vemos que el valor que nos dan va a ser, los límites para Z van a ser menos 1,645, 1,645, y desestandarizando X1 me queda 34,44 y X2 56,82. Por lo tanto, el intervalo que contiene el 90% de las medias muestrales es 34,44 y 56,82. Cuando desconocemos la distribución de la variable en la población, o esa distribución no es normal, y las muestras son menores a 30, entonces no podemos aplicar el teorema central del límite. Uno podría determinar con cálculos analíticos cuál es la función de probabilidad de la media muestral, pero en general, a no ser que en situaciones particulares lo podamos determinar, en general esto no es tan sencillo. Y por lo tanto lo único que nos quedaría es calcular algunas cotas de probabilidad utilizando la desigualdad de Chebyshev que ya hemos visto. Recordemos que para una variable aleatoria con cualquier distribución de probabilidad, dado una esperanza y una varianza, podemos determinar que la probabilidad dentro de un intervalo, si armamos un intervalo con una distancia respecto al valor esperado menor que D, la probabilidad dentro de ese intervalo es como mínimo 1 menos la varianza sobre esa distancia al cuadrado. Y la probabilidad fuera del intervalo es como máximo la varianza sobre la distancia al cuadrado. La desigualdad de Chebyshev se puede aplicar a cualquier variable aleatoria, por lo tanto podemos aplicarlo sin ningún problema a la media muestral. Entonces para la variable X media, con el valor esperado de X media igual a mu y varianza de X media sigma cuadrado sobre n, o sea varianza poblacional sobre n, podemos reemplazar en las fórmulas anteriores y decimos entonces que la probabilidad en un intervalo, dentro de un intervalo, que ese intervalo sea menor, tenga una distancia menor que D respecto al valor central o el valor de la media, o el valor esperado de la media muestral, va a ser esa probabilidad como mínimo 1 menos la varianza poblacional al cuadrado sobre el tamaño de la muestra por esa distancia al cuadrado. Y la probabilidad fuera del intervalo S va a ser
como máximo la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra multiplicado por la distancia al cuadrado. Esto surge nada más que reemplazar la varianza de X media en la desigualdad de Chebyshev. Retomando entonces el mismo ejemplo que habíamos visto recién, pero ahora cambiando el tamaño de la muestra. Ahora en vez de tener una muestra de docentes de 45, vamos a tener una muestra de 15, ya no podemos aplicar el teorema central del límite. Y la pregunta era cuál es el intervalo que incluye el 90% de los valores de las medias muestrales. Bueno, ya no vamos a poder sacar el intervalo exacto, ¿tá? O sea, vamos a poder sacar el intervalo no que incluye exactamente el 90%, sino que vamos a poder determinar cuál es el intervalo que incluye como mínimo el 90% de los valores de las medias muestrales. Entonces, aunque conocemos la distribución de la variable de la población, en este caso que es una exponencial, no podemos saber cuál es la distribución del estadístico media muestral. Y como la muestra es menor a 30, no podemos aplicar el teorema central del límite. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es calcular cotas con la desigualdad de Chebyshev. De esta manera, para encontrar esa cota mínima, o sea, para encontrar el valor del intervalo que contiene como mínimo el 90% de los valores de las medias muestrales, ese 0,90 es igual a 1 menos la varianza sobre n por d al cuadrado, y lo que nosotros desconocemos es el valor de d para armar el intervalo. Reemplazando la varianza de la población y el tamaño de la muestra, despejamos d y el valor de d es 37,26. Sumamos y restamos este valor al valor promedio de 45,63, entonces nos queda que el intervalo 8,37, 82,89 contiene como mínimo el 90% de los valores de la media muestral. Bueno, finalmente vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto respecto a la distribución de la variable aleatoria media muestral. Entonces, tener en claro en primer lugar que la media muestral es una variable aleatoria, que su valor esperado va a ser siempre mu, sea cualquier tipo de muestreo, y que su varianza, la varianza de X media, va a ser la varianza poblacional sobre n si el muestreo con reposición, y la varianza poblacional sobre n multiplicada por el factor de corrección si el muestreo es sin reposición. Con respecto a la distribución muestral, o sea, la distribución de probabilidad de la media muestral, vamos a tener que tener en cuenta si la muestra viene de una variable cuya distribución poblacional es normal, entonces no hay duda, cualquiera sea el tamaño de la muestra, que la media muestral va a tener distribución normal, con la media y varianza que hemos establecido recién. Pero si la variable en la población no tiene distribución normal, tenemos que tener en cuenta acá el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si el tamaño de muestra es mayor que 30, podemos aplicar el teorema central del límite. Importante que acá sepan determinar bien por qué se aplica el teorema. Recuerden siempre que es porque la media muestral es una suma de variables ponderadas y entonces la media muestral va a tener distribución normal, aplicando el teorema. Y si el tamaño de la muestra es menor que 30, tenemos dos situaciones, como dijimos, conocemos la distribución de la población, se puede calcular analíticamente, y si no, directamente podemos determinar cotas de probabilidad con la desigualdad de Chebyshev. Hasta acá hemos terminado con la distribución de los estadísticos muestrales, en especial con la distribución de la media muestral. En una próxima presentación se analizará la distribución de otro estadístico cuando las variables son cualitativas, que es la distribución de la proporción muestral.